Buenas noches, licenciada. El proyecto que yo utilicé fue la implementación del producto multimedia. Las presentaciones son un tipo de material multimedia con finalidad fundamentalmente informativa, que permiten integrar textos, imágenes, gráficos, sonidos y videos o películas en páginas denominadas diapositivas. Objetivos de este proyecto. General, implementar bases teóricas y prácticas que permitan manejar los diferentes tipos de información multimedia como la imagen, sonido y video o películas. Los específicos, definir el concepto de integración e integración, definir el concepto de diseño de información para entender qué es el producto integrado de multimedia, su público y entorno, usuarios, las opciones de desarrollo óptimas para un proyecto. Justificación, la integración multimedia es la técnica que unida a conceptos de diseño visual da al estudiante las herramientas necesarias para integrar en un solo producto diferentes medios de carácter electrónico tales como el audio, video, texto e imagen. Elementos multimedia. Cada diapositiva puede incluir diferentes elementos multimedia, como textos, imágenes, animaciones, sonidos, gráficos o películas. Incluso podemos incrustar otros. La relación entre los diferentes elementos multimedia debe ser complementaria, de forma que complementen la información haciéndola más comprensible al usuario. Tenemos que tener una clase de fondo. Al comenzar una presentación, lo primero que debemos incorporar es el diseño de la diapositiva, formado por el diseño del fondo y los elementos comunes que aparecerán en todas las diapositivas. El diseño debe ser consistente y guardar una relación clara entre la diapositiva del título y el resto de las diapositivas. Acá tenemos un claro ejemplo donde nos muestra que la que está en morado es la diapositiva del título y la siguiente es la diapositiva donde nosotros vamos a desarrollar nuestros temas. El diseño original. Este diseño es creado por el usuario, permite adaptarlo al máximo al contenido de la presentación. Puede incluir en el fondo imágenes, formas, entre otros. Para incluir el fondo y los elementos que aparecerán en todas las diapositivas, seleccionamos insertar y ponemos el patrón que nosotros queremos en las diapositivas. Acá tenemos claramente el ejemplo donde nosotros venimos y tenemos la diapositiva del título también incrustada con un patrón que van a salir en las diapositivas que nosotros vamos a utilizar, o también podemos utilizar el segundo donde está un patrón diferente donde solo sea de texto. Al incluir el texto en una diapositiva debemos tener en cuenta que el texto debe ser claramente visible por toda la audiencia, aunque esté alejada del punto de exposición. Por ello, es conveniente utilizar fuentes de tipografía que contrasten con el fondo y de tamaño medio grande, para que nuestra audiencia o nuestros alumnos tengan una mejor visión de lo que nosotros les estamos dando a conocer. Hay varios formatos de imagen: GIF, JPG, PNG. El uso de uno u otro dependerá de las características de la propia imagen, siempre que sea posible utilizar un formato que comprima la imagen. Acá tenemos una tabla donde nos muestra el formato, colores, comprensión, transparencia y animación de cada uno de ellos. Los GIFs animados deben utilizarse con cautela y no incluirlos únicamente para hacer bonito, puesto que pueden distraer la atención de la audiencia. Entonces los GIFs tienen que ser acuerdo a nuestra presentación o al tema que nosotros estamos dando a entender, porque si no nos va a robar la atención de cada uno de las personas que están escuchando nuestra presentación. Para insertar debemos seleccionar insertar imagen, y para editarla, teniendo seleccionada la imagen, podemos utilizar cualquiera de las opciones que nos ofrece el menú formato o el menú contextual. Acá tenemos claramente en la imagen el ejemplo para venir y realizar este paso. ¿Cómo incrustar los sonidos? Los sonidos, locuciones, música, narraciones son incorporados en la diapositiva con diferentes propósitos. Los archivos de sonido pueden ser incorporados en una presentación PowerPoint de dos modos: vinculados e incrustados. En los archivos vinculados, los archivos de sonido vinculados no se incluyen en el archivo de PowerPoint, únicamente se incluye su nombre para poder acceder al mismo y activarlo. El archivo de sonido siempre debe almacenarse
en la misma carpeta de la que se encuentra el archivo PowerPoint y posteriormente desde esa misma ubicación insertarlo a PowerPoint. Esto nos va a permitir que se desarrolle los sonidos o locuciones o la música que nosotros tenemos para nuestra presentación. En cambio, los archivos incrustados de sonido se almacenan dentro del archivo PowerPoint, por lo que no es necesario que se encuentren en la misma carpeta de PowerPoint. ¿Cuándo utilizar los archivos incrustados? El formato de archivos de sonido es WAV. El archivo de sonido es muy pequeño, que son 10 kilobytes. En cambio, los archivos vinculados pueden pasarse hasta de 100 kilobytes. En las películas, PowerPoint admite diferentes tipos de archivos de película. Entre los más usuales tenemos AVI, WMW, DivX, AIF y MPEG. El proceso a seguir para insertar una película es similar al seguido en la inserción de sonidos. Las películas se insertan en la presentación como archivos vinculados, lo que supone que el archivo de la película debe estar en la misma carpeta que la presentación antes insertada en la misma, porque tiene un peso más grande que un audio o formatos que se pueden incrustar en nuestras diapositivas. Estos tienen que estar en una carpeta aparte, pero siempre vinculada a PowerPoint, para que se desarrolle y podamos ver lo que nosotros insertamos en nuestra diapositiva. En los criterios de calidad, algunos de los criterios a tener en cuenta para realizar una buena presentación multimedia son planeación, buena visibilidad de los contenidos, esquematización y síntesis de los contenidos. Acá claramente tenemos en las dos diapositivas como ejemplo donde en la primera está saturada de información y en la segunda tenemos una síntesis de la información y más adecuada información para que sea de mejor comprensión para las personas o nuestros alumnos que están viendo y escuchando nuestra presentación. Animaciones. Las animaciones de los objetos aportan dinamismo a las diapositivas, puesto que nos permiten hacer que los objetos de la diapositiva se muevan o desplacen por la misma. Mediante PowerPoint podemos animar los objetos incluidos en la diapositiva, animar la transacción de diapositivas. Animación de objetos, transición de diapositivas. Acá tenemos el ejemplo en la imagen donde nos vamos a la opción que nos da ahí donde dice imágenes y ahí nosotros buscamos cuál animación nosotros queremos, si es para las imágenes o para los textos. Esto nos ayudará a tener movimiento y dinamismo en nuestra diapositiva y en nuestra presentación. Para terminar, también tenemos guardar la presentación. La presentación PowerPoint puede ser guardada en diferentes formatos. La selección de uno u otro formato dependerá lógicamente del uso que posteriormente se requiera hacer de la misma. Los formatos más utilizados o los que se pueden acceder a través del archivo guardar como son PPTX, PPSX, PPT, ODP y PDF. Estos son los formatos que nosotros podemos utilizar para guardar nuestra presentación. Y cuando nuestra presentación ya la hayamos terminado, nosotros podemos incrustarla en diferentes plataformas virtuales que nosotros podemos utilizar para que nuestros alumnos vengan y vean la presentación, la bajen y la utilicen para una mayor comprensión del curso que nosotros estemos dando, o diplomado, taller o una clase LEARN. Podemos utilizar Mil Aulas, podemos utilizar también Edmodo, incluso otras plataformas virtuales gratuitas y de pago, donde nosotros podemos venir y desarrollar estos temas para que nuestros alumnos comprendan un poco más sobre las actividades que tenemos y realizamos. Muchas gracias, licenciada. Esta es mi presentación. Pase feliz noche y bendiciones.